Entramos de lleno a la tercera clase de sanidad interior y vamos a comenzar a describir y vamos poco a poco a describir el alma. Vamos a describir qué es el alma. Lo hemos sabido, ¿no? Y dicen que es el asiento de la voluntad, de las emociones, de la mente. Esa es la parte que está en cada ser humano, esa alma que está dentro de nosotros. Pero nosotros, como creyentes en el Señor, nuestro deber es, dice la palabra, tú aceptas a Jesucristo, pero tenemos que buscar tener una redención en todas nuestras áreas, en nuestro ser, en nuestra alma. Como saben, el original de alma descrita en la palabra del Señor es nefesh. Esa es la palabra hebrea. Se describe como nefesh. Esa es el alma. Es el lugar donde está que tus emociones, tu voluntad y donde está la mente. Ese es el lugar donde ¿qué nosotros hacemos con el alma? Bueno, no voy a hablar yo. Quiero que ustedes ahora sean participantes. Abran los micrófonos. Denme ustedes descripciones, o sea, si yo te digo a ti, a cada una, Estela, Mariluz, Adriana, me describan a mí, descríbanme en cómo ustedes pueden definir, vamos a decir en 3 oraciones o 4 oraciones, cómo ustedes me pueden definir el alma. Cuán importante, ¿qué es el alma y cuán importante es para ti el alma? Vamos. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Entonces, yo creo que dígame. del alma es donde nacen las, como dices tú, hay emociones, hay voluntad, donde nacen nuestras acciones para ser reflejadas en nuestro exterior. Por eso tenemos que cuidar nuestra alma, para que no sea contaminada y sea transformada por el Espíritu Santo. Ok. ¿Alguien más? Vamos, que esto es una clase que todos tenemos que participar. Yo soy la maestra, pero ustedes saben que a mí me gusta que participen, sin temor a equivocarse, porque cada una puede dar su opinión y se respeta su opinión. Vamos, Estelita. ¿Qué es el alma? ¿Qué función para ti tiene el alma? Estela, no te oigo. Disculpe. El alma donde tenemos las emociones, que tenemos que tenerla limpia para tener comunión con Dios, para estar a cuenta con Él. Ajá. Para pedir siempre que nos descontamine el alma para estar en comunión. Ajá. Mari, dime. Creo que perdón que le iba a decir algo, yo creo que el alma pues es el tesoro más grande que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Porque Él quiere salvar nuestra alma. De nuestra alma pues nacen las decisiones y Dios nos dio libre albedrío. Ok, Mariluz. ¿Me oye, pastora? Sí, te escuchamos. Okay. Sorry que tengo un problema con mi micrófono. Bueno, sí, efectivamente, como dicen las muchachas, el alma es donde nosotros tenemos todo lo que son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Para mí es la conexión con el espíritu a través del alma. ¿Okay? Es aquello como lo que da vida, y le da sentido, le da vida a lo que es el cuerpo como tal. Es la conexión espiritual que nosotros tenemos con Dios, con el Señor.
Y pues evidentemente... ¿En dónde se encuentra el carácter? ¿En el espíritu, el alma o el cuerpo? ¿Cómo es la pregunta? Disculpe. ¿En dónde se encuentra el carácter? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? El carácter. Uh-huh. Yo creo que el carácter está en el espíritu, porque el carácter es lo que el Señor viene a imponernos en nosotros, ¿no? Lo digo yo, ¿no? No, estamos para aprender. Yo le estoy haciendo una pregunta. Ustedes contéstenme de acuerdo a lo que ustedes puedan entender y saber. ¿Hay alguien más en la línea? No sé quién es, pero bienvenida a la que esté en la línea. No me identifico, pero esta clase estamos hablando de la sanidad interior y nosotros hacemos un poquito de didáctica a la clase y hago preguntas antes de comenzar a ciertas explicaciones. Y estoy preguntando, ¿en dónde está el carácter? Si el carácter se encuentra en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Ya Adriana me respondió, Estela, ¿dónde tú crees que está el carácter? Yo creo que será en el alma. Uh-huh. No sé. Ok. No estoy segura, pastor. Mariluz. Wow, sí, a ver, vamos, puede ser que en nuestra alma están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Puede estar en el alma, puede estar en el espíritu, porque uno le pide al Señor que desarrolle nuestro carácter en Él. Ok. Para que no se turben más y no tengan tanto miedo, para contestar esta pregunta, el carácter se encuentra en tu alma. Esa es la esencia. ¿Quién define, en dónde se define quién tú eres? No es en tu espíritu. Se define en donde están, ¿qué? Tus emociones. Es donde está, ¿qué? Tus acciones, donde tú decides a hacer. ¿Dónde es que se describe la personalidad? Acuérdense que estudiamos qué función hace el espíritu. El espíritu trae intuición, correcto. Te da como ese discernimiento. Pero en el alma es donde hay una descripción de quién verdaderamente eres tú. De quién se define cómo tú eres, cómo tú hablas. ¿Tú hablas de acuerdo a qué? A cómo tú eres. ¿Y qué es lo que define quién tú eres? Cuando tú qué sientes. Cuando tú qué actúas. Eso que te lleva a actuar es lo que está dentro de ti, que es emoción. Ahora, las quiero dejar con esa y vamos a entrar de lleno entonces a la clase total. Lo que quiero compartirles para que ustedes podamos aprender juntas y compartir aquello que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, porque no dejamos de aprender. La sanidad interior se sabe que tiene que ver básicamente con uno de los elementos y es el alma. Ya hablamos y describimos el espíritu, ya hablamos en la clase pasada y describimos la función del cuerpo, que son importantes. Y fíjese que eso no se puede separar. Dios cuando crea al hombre, lo crea con un cuerpo, lo creó con un espíritu, y dice la palabra, y lo estuvimos discutiendo, que Él hizo que mezcla el espíritu con el qué, con el alma, en el hebreo, nefesh, y hizo un nesheshma que entra el espíritu, pero entró también el alma viviente. Ahora, entendiendo eso, hablamos del alma, que qué es lo que nosotros, cómo nosotros tenemos que definir.
cómo nosotros podemos hacer definir el alma. Y es entendiendo que como en el alma está voluntad, el alma está emociones y el alma está la mente. Entonces vamos a comenzar con la voluntad. La voluntad, ¿qué es la voluntad? La voluntad es donde tú decides aquello que decides hacer o no hacer. Así de simple. Esa es la voluntad. Dice que es donde se reside la capacidad de decidir, de escoger libremente entre sea el bien o sea el mal. Aún incluye en tu voluntad cómo tú controlas tu mente, aún cómo tú vas a controlar tus emociones, aún tú decides en esa voluntad si deseas ser libre o deseas andar en una condenación. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios siempre es para nosotros el que nosotros seamos libres. El anhelo de Dios es traer salvación que la dio por medio de su Hijo Jesucristo. Pero tú y yo somos los que tomamos la decisión. Y las decisiones las tomas ¿en qué? En esa faceta de voluntad. La voluntad de lo que tú eres capaz de decidir. ¿Creo o no creo? ¿Camino o no camino? ¿Hablo o no hablo? ¿Como o no como? ¿Duermo o no duermo? Hay cosas que Dios dice que le dio al hombre que el libre albedrío. Al entender eso, entonces esa función, ¿dónde viene fluyendo? En la parte del alma. Vamos a ver cómo el Señor a nosotros nos hizo de tal manera que dice que nos hace semejanza. Y en Dios hay muchas, todo lo que crea, que lo creó con una similitud en la cual, cuando habla del hombre, dice que lo he hecho a imagen y semejanza. Cuando dice en Génesis, dice la palabra que nos hizo a imagen y semejanza de él. Quiere decir que en la parte del espíritu, en la parte de nuestra alma y aún el cuerpo físico refleja la esencia de Dios mismo en cada uno de nosotros. Ahora, por la concupiscencia de pecado, por la caída del hombre en pecado, entonces cuando dice la palabra que yo acepto a Jesús, comienza un proceso. Mi espíritu pasa por el proceso de la liberación. El espíritu se santifica, el espíritu desea y anhela comunicación, una intuición con el Padre. Eso te lleva a despertar a ti el hambre de buscar de Dios. Ahora, ¿dónde es que entonces tenemos que diariamente comenzar nosotros a decidir, comenzar a nosotros desear ser libres de la concupiscencia de pecado que ha estado en nosotros operando? Es en el área del alma. Por eso es que en su palabra quiero que entiendan que hay un versículo que nos habla que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. A través de su espíritu, tú y yo, se despierta en nosotros el deseo de que Dios nos crea a nosotros, no para que andemos en esclavitud, de que Dios nos crea a nosotros para que nosotros andemos en libertad. Por eso Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Esa verdad, ¿qué verdad es la que me va a hacer libre? De que yo acepté a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Ahí comenzó la verdad. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la verdad? Es que a través de su palabra me enseña cómo es que tú y yo debemos de andar. ¿Cómo es que tú y yo tenemos que decidir? ¿Cómo es que tú y yo debemos de expresar? ¿Cómo es que tú y yo debemos de vivir un estilo de vida de acuerdo a qué?
al reino de Dios, de acuerdo a que al Padre Celestial, de acuerdo a que a los preceptos e instrucciones que Él nos ha dejado escritas. ¿Para qué? Para que nosotros nos identifiquen, como dice la palabra del Señor, que quién es aquel que se llama hijo. Bueno, se llama hijo aquel que tiene el ADN del Padre, aquel que obedece, ¿qué? Mi palabra. Pero para obedecer su palabra, tenemos que entrar en el proceso de ser liberados de aquellas cosas que nos han atado, de aquellas cosas que nos han llevado a una esclavitud. ¿Y qué ha llevado en esclavitud? Tu alma. Tu alma es la que ha estado cauterizada, tu mente, tu corazón está. Ahora mismo estamos en procesos de ¿qué? De ser liberados. Esta clase es para que nosotros podamos entender cada función, porque hay muchos que llegan al lugar y dicen, hoy es sanidad interior, voy a orar por ti, sanidad interior. Y hay gente que empieza a orar por la sanidad interior y la gente repite como el papagayo, no, porque es que yo tengo que ser liberado por esta área, sí, así. Pero entonces, cuando tú le preguntas cuál es la función de por qué Dios te ha creado, se quedan en blanco, no saben, no te saben describir la función, no te saben describir que Dios nos ha creado a nosotros y todo lo que concierne a nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma tiene una razón de ser. Dios no crea las cosas por simplemente un adorno. Todo lo que Él crea, lo creó con propósito. Porque dice su palabra que cuando Él vio todo lo creado, dice que lo vio, que todo lo creado era ¿qué? Bueno. Y por ser bueno, entonces quiere decir que lo que Dios hizo en un principio era bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios quiere llevarnos al diseño original, al diseño donde todo era bueno. Y tenemos que pasar el proceso para llegar a la esencia verdadera de lo que es Dios en nosotros. ¿Es fácil pasar por ese proceso? No es fácil. Les digo desde ya, no va a ser fácil. Pero estamos hablando de la voluntad. Tú decides hoy qué hacer. Si hacer esto un estilo de vida, desear ser libre, desear ser sano, ser parte de tu estilo de vida o no. Porque Dios es Dios caballeroso. Y Dios quiere tratar con nosotros y hablar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos tan solo oidores, sino hacedores de ella. Y ser parte de verdaderamente de aquello que Dios en un principio quería hacer. Ahora, ¿qué elementos encontramos básicamente en el alma? En el principio, el alma es la que te da ¿qué? La conciencia de nosotros mismos. Es la que te hace entender de lo que nosotros somos, lo que tú eres capaz de hacer y lo que tú piensas que no eres capaz de hacer. Es algo como la sede central de ¿qué? De tu personalidad. El alma, allí es donde están los elementos que nos hacen ser un ser humano. Lo que te hace diferenciar a ti de ser o un animal o ser parte de una naturaleza de plantas, de árboles, o tú ser un humano. Eso es lo que te hace a ti diferenciar, ¿qué? Tu alma. Dice que ahí encuentras intelecto, ahí encuentras los ideales. En el alma tú vas a encontrar el amor, tú vas a encontrar emoción, tú vas a tener esa capacidad de elección, tú vas a tener el poder de decisión. Todas las virtudes las vas a encontrar en el alma. Ahora, no tan solo todo va a ser bonito, precioso, hermoso. Aún ahí en el alma también te vas a encontrar donde están los enojos, donde está el ego, donde está el orgullo, donde está el rechazo, donde hay ira, donde muchas veces hay cosas en tu corazón negativas en las cuales hay incredulidad que ha entrado a tu vida. Hay cosas que te detienen
¿Para qué? Para que puedas disfrutar de la vida que Dios ha querido. Ahora, la importancia de entrar en el proceso de sanar es para que tú puedas disfrutar aquello que Dios te ha prometido. Hay personas que dicen, no, es que Dios me ha dado promesa, pero las actitudes de esas personas siguen siendo actitudes pésimas. Entonces, Dios dice su palabra que Él no puede derramar un vino nuevo, lo dice Marcos, no te puedo derramar un vino nuevo en un odre viejo, porque si yo derramo el vino nuevo sobre el odre viejo, es tan fuerte ese vino, aquello nuevo que te estoy dando, que como la vasija, ese odre, está viejo, no tiene la capacidad de resistir el peso, no tiene la capacidad de resistir esa esencia del vino nuevo, y dice que entonces el odre viejo, ¿qué es lo que provoca? Que se rompa. Entonces el vino nuevo se desperdicia, y Dios no desea que eso se haga en nosotros. Dios desea que las cosas nuevas, esas promesas que Dios tiene para nosotros, se puedan derramar en nosotros, pero en que en una vasija que pueda tolerarlo, que pueda tener la capacidad de aceptar y cuidar aquello que se le está dando. Porque si su corazón no ha sido curado, no ha sido sanado, muchas veces esas bendiciones no pueden llegar a su vida porque lo van a echar a perder. Porque es bonito usted recibir algo, pero si usted no cuida eso que se le ha entregado, entonces, ¿de qué vale que usted pida todos los millones del mundo si usted no lo sabe administrar ni lo sabe cuidar? Y como nosotros le servimos a un Dios de orden, Él nos lleva a nosotros y permite que el ser humano entre en procesos, pero con el fin de que de Él cumplir su propósito, para que nosotros lleguemos al diseño original, aquello que Él estableció en un principio para cada uno de nosotros. Nosotras somos mujeres y nosotras somos, describen a la mujer con una capacidad inmensamente grande, pero a la misma vez nos describen como mujeres que somos emotivas, mujeres donde dejamos florecer mucho las emociones. Pero la palabra del Señor a mí me describe que hay una mujer que va alineada al diseño original de Dios, y es la mujer de Proverbios 31, que se le llama la mujer virtuosa. Y cada día nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser esas mujeres virtuosas. Pero para alcanzar, llegar, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, es necesario pasar por el proceso. Es necesario llevar, como dicen, cuando una persona se quema, pasa por un incidente donde el fuego quema su piel, para que esas personas curen, dicen que hay que raspar esa piel muerta, porque ya la piel se murió, eso está arrugado, eso está ahí, que si se queda infecta. Entonces el tratamiento de una persona cuando se quema es, muchas veces primero vendan sus heridas para que sane, y luego esa piel muerta es removida, no se queda esa piel muerta ahí, porque ya eso no tiene una función, sino que tiene que ser removida para que luego vuelvan a ser otra piel, aunque queden las marcas. Entonces, así el Señor quiere hacer en nosotros. El Salmo 51, el salmista nos habla y nos dice, le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Nos habla de dos elementos ahí. Te está hablando del espíritu para que se alinee, sea recto con el Señor, que tenga comunión con Dios, que tenga esa esencia de Dios mismo en espíritu. Pero a la misma vez está hablando del corazón. Y cuando la palabra del Señor te habla de corazón, ahí te está hablando de tu nefesh. Te está hablando de qué? De tu alma.
Ahí es donde Dios dice que crees en qué, en mí. Dios está dispuesto a crear en nosotros, pero tú y yo estamos dispuestos a que haga de nosotros una limpieza, a que haga de nosotros una circuncisión. Estamos dispuestos verdaderamente a ser pasados por el fuego y que ese fuego consuma todo aquello que no es como el oro es probado en el fuego. ¿Estás dispuesto a renunciar, como comenzamos a hablar, parte del alma, la voluntad? ¿Qué decisión tú quieres tener en tu vida? En estos días hablé y estaba dando parte de mi testimonio y yo decía, el Señor trata conmigo. El Señor, había áreas en mi vida en las cuales yo sentía a Dios moverse y yo sabía que Dios trataba conmigo, pero habían áreas en mí, áreas en mi alma que yo estaba cerrada, en las cuales yo no le permitía al Señor que entrara. Y yo misma le decía al Señor, Señor, yo quiero que trates conmigo, pero esa área tú no la vas a tocar. Y Dios simplemente me hablaba y me decía, yo quiero entrar a esa área. Pero él no entró hasta que yo decidí en mi corazón y yo tomé la decisión en mi alma de decirle, ¿sabes qué? Hoy sí me rindo completamente para que tú seas el que trates en mí. Pero tuve que tomar la voluntad mía y decidir qué quería yo hacer. Lo que podemos ver por la palabra es que el poder de vincular algo que es el espíritu con algo que es materia, se genera el alma para poder hacer este enlace. Y quiero explicarte esto un momento. Dios crea al hombre, el cuerpo, ¿verdad? Y ahí me está hablando de que Dios crea, ¿verdad? Da una palabra y con sus manos crea el cuerpo. Pero cuando hace al hombre, es necesario que dice que tiene que unir el espíritu, tiene que unirlo con el cuerpo físico. Para que haya esa unidad y crear el alma, dice que Dios hace que ese espíritu se haga materia con el cuerpo y cuando Él sopla aliento con su espíritu, entra el cuerpo y se crea donde está que hablamos de la voluntad, emociones, mente, lo une para que haya una unificación en tu espíritu, que haya una unificación en tu alma y que haya una unificación con tu cuerpo. Tú no puedes decir que tu espíritu desea una cosa, que mi alma desea otra y mi carne desea otra. Porque cuando tú decides en el alma, tú tomas una decisión, tanto por el espíritu como por tu carne, tiene que haber una sujeción en ellos a la voluntad de la cual tú decides. Y cuando hay una sujeción, tu carne tiene que obedecer a lo que tu alma decidió y tu espíritu obedece a donde tu alma decide el hacer. ¿Me están entendiendo? Entonces es necesario que todo lo que Dios crea, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todos sean que vuelva Dios a qué? A redimirnos. Vuelva Dios a traer redención. Cuando Jesucristo muere, Él nos redime en el espíritu. Él nos redime a nuestra alma y redime nuestro cuerpo. Cuando aceptamos a Jesús, tu espíritu recibe redención. Pero tu alma y tu cuerpo pasan el proceso para llegar a ser redimido completamente, porque es donde allí tú y yo vamos a decidir qué tomar y qué no tomar, qué hacer o qué no hacer, qué decisión hago o qué no hago. Por eso la palabra dice, deja que toda vieja criatura,
La vieja criatura tienes que dejarla atrás. El pasado se queda atrás y comenzar a vivir una vida nueva en el Señor. Pero tenemos que nosotros comenzar a nosotros a desarrollar esas cosas que nosotros han estado por tanto tiempo y que sirven de obstáculo para que el espíritu pueda tener una libertad en moverse en nosotros y que el dabar de Dios, la palabra de Dios, se cumpla en tu vida y en mi vida. Muchas veces no es ni el mismo enemigo que levanta el obstáculo. Simplemente es nosotros en nuestra voluntad que tenemos, somos los que levantamos los obstáculos para ver manifestado el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entendiendo que entonces cuando aún aceptando a Jesús nosotros tenemos una lucha, nosotros tenemos constantemente, vamos allí vamos a morir qué deseos, pasiones, vamos a morir podemos morir a muchos sueños que nosotros pensamos que eran, pero no lo son. Cuando estudiamos y conocemos y tenemos la relación de Dios en nuestras vidas. Ahora, la voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y va a expresar nuestro poder de elección. Expresar nuestro poder de decisión es tan importante que tú puedas conocer el por qué determinados espíritus operan más sobre las emociones y otros sobre la voluntad y otros sobre la mente. No todos van a operar igualmente. Como nuestra alma también puede dividirse tripartita. Hay espíritus que también el enemigo va a utilizar para introducirnos a tu voluntad. Hay cosas que el enemigo va a utilizar para introducirnos a nosotros, a nuestra mente. Y hay cosas que va a utilizar para que dominen nuestras emociones. Ahora nosotros tenemos que distinguir esto. Hay que distinguir aquellas cosas que vienen ya de por sí en nuestra concupiscencia de nuestra carne y tenemos que aprender a distinguir verdaderamente aquellas cosas que los espíritus quieran llegar a nosotros para atacarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay un propósito en tu vida y en mi vida que Dios ha dado para cumplir en cada uno de nosotros. Ahora, me preguntan cómo se hace para desarrollarla, cómo se hace para que exista esa alineación entre lo que decidimos, lo que hacemos y lo que debemos entre el cuerpo, alma y espíritu. Bueno, son 3 preguntas en una. ¿Cómo tú puedes desarrollar una voluntad? ¿Qué significa la ausencia de voluntad? La ausencia de voluntad es el hombre que es autómata, que es un muñeco, que es como un robot. ¿Ok? Hay personas que actúan ya por costumbres, tradiciones, porque me lo enseñaron. Y tú ves que su rutina diaria de su existencia, porque eso no es vivir, eso es existir. Tú ves que su existencia es repetitiva. No porque a mí me enseñaron esta conducta, porque a mí me enseñaron que tiene que ser de esta manera, porque a mí me enseñaron que en la mañana cuando yo me levante, yo me tenga que tomar mi taza de café y no puedo cambiar esa taza de café por nada del mundo. Ya es una voluntad que ese hombre ya tiene programada en sí, de que tengo que hacer todo lo que yo hago, tiene que hacerse de esta manera, porque así fui enseñado. Por eso es que dice, un hombre, ¿qué es la ausencia de voluntad? Aquella persona que actúa como un robot, como círculos que se repiten y repiten conducta y que si hoy no me salgo de ese ciclo, estuve mal. ¿Por qué? Porque no está bajo aquellos parámetros que se me fueron enseñados. Sin embargo,
la persona cuando tiene voluntad, sí se programa, sí se lleva a conducir para vivir una vida diferente, organizada. Usted puede hacer planes, pero dentro de esa voluntad no son ciclos que se repiten en su vida, ciclos que quieran venir a tomar control de usted para hacer lo que usted sea un robot, sino al contrario. Usted va a hacer cosas que no va a hacer por existencia, sino que usted va a hacer y tomar decisiones en esa voluntad para hacer cosas que lo lleven a usted a vivir verdaderamente la vida correctamente. Ahí es donde tú ves que son, entonces esa voluntad entra para repetir ciclos, ciclos repetitivos que sean, aunque sean problemáticos, aunque usted sepa que sean maneras incorrectas de dirigirse en la vida, usted va a ver que entonces esa persona está teniendo una ausencia de voluntad. Está dejándose dominar por, como dicen, como las olas del mar, por lo que viene y va. Si las olas del mar se mueven aquí, ahí yo me muevo porque el ciclo se movió ahí. Si las olas del mar se mueven para el este, pues allá se mueven porque ese ciclo se vuelve y se repite para ese lugar. Son personas que no deciden definitivamente quién quieren ser o desean ser libres. Ahora, definitivamente quiero que sepas y entiendas que te debes preparar, porque el propósito que el enemigo va a empezar a lidiar con nosotros, o sea, a mostrar fuerza con nosotros, es para que nosotros se anule la voluntad que Dios te ha dado a tu vida y a mi vida, para que tú no decidas. Ejemplo, hay personas que he conocido y conocí un caso acá de una muchacha joven que ella anhelaba y deseaba buscar de Dios. Llegó a la iglesia por varias ocasiones y esa muchacha, su familia tenía una posición económica alta, muy buena, pero su familia era de otra religión. Cuando ella le dice a sus padres, aún ella estando casada, ella le dice a sus padres que ella quiere servir al Dios que nosotros le conocemos, al Dios de Israel, que quería venir a servir en nuestra iglesia. Sus padres y ella estando casada, ya viviendo en su apartamento, en su vida, pero como sus padres eran pudientes y aunque ella trabajara, le ostentaban a ella, la sustentaban, le daban dinero, le dijeron, si tú quieres que nosotros te demos y te ayudemos y vivas una vida cómoda, tú no puedes volver a ir a esa iglesia, tú no puedes volver a ir a recibir ahí y tú tienes que volver a la iglesia donde nosotros vamos, a la religión de nosotros. La muchacha al principio dice, no, yo no me voy a dejar chantajear y yo voy a ir. Pero ¿qué pasa? Vio que los padres se fueron de viaje y se llevó a sus hermanas, se llevó sobrinos, se llevaron a todos y a ella no la invitaron. Después hubo una reunión de alta esfera, de influencias que fueron sus padres, que fueron con su familia y a ella no la incluyeron. Y empezaron a cortar los beneficios que ella obtenía de sus padres. Para hacerle el cuento corto, ¿qué decide ella? Su voluntad se sometió a la voluntad de sus padres. O sea, la voluntad de ella cedió. El enemigo fue detrás de ella a tal manera de que hoy en día ella sigue siendo una codependiente de sus padres, aún viviendo una vida separada. Ella sigue haciendo aquello que los padres le dan. Entonces ahora ella pone la foto de que va a lugares, que ha viajado por el mundo, que los lugares de influencia que tienen sus padres, ella ha ido y ha disfrutado de ellos. Entonces, cuando yo vi eso, es un ejemplo de esto que estamos hablando, de la voluntad.
que el enemigo va a tratar de anular tu voluntad a lo que tú decidiste. Cuando sabemos que en el Señor muchos de nosotros queremos buscar, queremos acercarnos a Él, pero muchas veces vas a ver que hay cosas que se van a levantar en contra de nosotros y son cosas que son de adentro, familia, cosas cercanas tuyas, para hacer que tú cedas a esa voluntad, para que tú cedas a cumplir el propósito de Dios, a permitir que Dios sea trabajando en tu vida y que te lleve en el camino que Él ha trazado para ti, para mí. Ahora te doy el ejemplo de Mateo 4. Ahora nos vamos a la Biblia. Esta de que el enemigo siempre va a ir detrás de tu propósito para anular la voluntad cuando tú decides. Hay veces que nosotros decimos, no, ahora sí, yo voy con todas, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y usted va definitivamente. Pero cuando de momento llega algo que la frena, llega algo que sucedió, un evento que sucede y la detiene a usted. Muchas veces que la mayoría, ¿qué decisión se toma el hacer? De que retrocede. Muchas veces, ¿qué hacen? Entonces desisten. Ahí vemos que entonces, y dice, falta de persistencia, no, falta de la voluntad. El enemigo va en contra de la voluntad, donde tú decidiste, te va a hacer retroceder para que no llegues a ese propósito en él. Mateo 4, del 1 al 11, dice, ahí te está describiendo cuando Jesús estuvo 40 días en ayuno. Dice la palabra que el enemigo va donde Jesús en el espíritu, va y le habla, va, empieza a ministrarle, lo lleva al desierto. ¿Y qué comienza el enemigo a hacer a Jesús? Le empieza a hablar, le empieza a decir, si tú eres el Hijo de Dios, ven, te llevo a este lugar, manda ángeles que vengan. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya y léalo, porque no me va a dar el tiempo de leerlo con detenimiento, va a ver cada espacio donde el enemigo le insinuaba a Jesús y le llevó a tentación. Todo era con el fin de que él desistiera, su voluntad la rindiera ante él. ¿Para qué? Para que entonces no llegara a cumplir el propósito de Dios en su vida. Que desistiera totalmente de que la voluntad de él, porque si Jesús hubiera dicho, ok, pues lo voy a hacer y voy a ceder a lo que tú me estás pidiendo, entonces el plan de Dios no se hubiera cumplido en él. Y ya la voluntad de Jesús ya no era entonces del Padre, sino que la voluntad de él se iba a hacer otro hombre más esclavizado ¿bajo qué? Bajo el poder de Satanás. Pero ese ejemplo nos da a nosotros testimonio de que dice que él resistió. ¿Y cuál fue la manera de que Jesús pudo resistir? Fue a través de qué? De la palabra. Él combatió al enemigo y por eso es que la palabra te dice, resiste al diablo y de vosotros irá. Muchas veces va a venir con tentaciones, pero dice, resiste. ¿Y cómo tú y yo vamos a resistir? Por la palabra. Con la palabra, que es donde para tú tomar una decisión, tienes que tener delante de ti información. Delante de nosotros, para nuestra voluntad, nosotros, delante de nosotros tenemos hechos o tenemos un tipo de información que nos va a llevar a conducir a nosotros decidir. Y cuando tomamos esa decisión en esa voluntad, es entonces que todo entonces el resto de nosotros, nuestras emociones y toda nuestra mente se va a ir enfocada en aquello que nuestra voluntad decidió. Por eso es que nosotros tenemos que imitar a Jesús día tras día en nuestro proceso de sanidad interior y pedirle al Señor que esa área de nuestra voluntad, esa voluntad se someta ¿qué? Al Señor, que esa voluntad pueda ¿qué? Estar alineada a su palabra. Ahora,
vamos a ver versículos en la palabra que te pueden ayudar con la voluntad del alma, para que te recuerde cómo en la palabra nos dice que esa voluntad en la parte de nuestra alma siempre va a estar. Y tú y yo, no dice Dios, porque Dios no está decidiendo por nosotros. Tu voluntad, ahí tú vas a decidir qué hacer o qué no hacer, ser libre o no ser libre, sanar o quedarte enfermo, recibir gozo o recibir tristeza. Son diferentes maneras. Salmos 27:12 te dice, no me abandones a la voluntad de mis enemigos, porque han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. La palabra que se traduce como voluntad en este versículo se refiere a la palabra nefesh, que significa alma. Esa voluntad es tu alma, donde tú decides. Dice, y le está pidiendo el salmista, diciéndole, no me lleves, no, mi voluntad no es que tú me entregues a los enemigos. Porque dice, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es en contra de mí. Son testigos falsos. Pero ahí el salmista te está entregando que esa parte de la voluntad, tú y yo decidimos si rendirnos o no rendirnos. Volvemos a lo mismo, decisión. Y la palabra es clara. Salmo 41:2 te dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de los enemigos. Vuelve el Señor a recordarte de qué. ¿Por qué? Porque aquello que no es familiar tuyo, aquello que no quiere un porvenir bien para ti, se convierte en qué? En tus enemigos. Entonces el Señor dice, aún tu voluntad, que es tu alma, puede ser entregada a tus enemigos. Romanos 8 nos habla y nos dice que el Señor llega a un momento dado que cuando el hombre ya ha decidido caminar en un camino desviado, en un camino que no va en acorde con lo que Dios desea, dice que Dios los entrega ¿qué? A sus pasiones, lo entrega que a su propia voluntad. ¿La propia voluntad de quién? Del enemigo, no. Te entrega a la propia voluntad de que el hombre es el que decidió qué camino ir, qué camino tomar, decidió qué sentir y qué no sentir. Como no quiere escuchar la voz del Señor, entonces el Señor, como dice, una fuente no puede brotar dos aguas. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. Entonces Dios lo entrega a las pasiones de este mundo. Los entrega en las manos de ¿quién? De Satanás. Son muy pocos los que nos hablan así, pero así es el Señor, lo dice su palabra y su palabra no la podemos cambiar. Su palabra es tal y cual es. Y el deseo de Dios es que tú y yo en nuestra voluntad decidamos que servirle a Él, que en nuestra voluntad decidamos que obedecerle, que nuestra decisión sea que amarle, que nuestra decisión sea que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra propia voluntad y entregarnos a la voluntad de Él, porque su palabra me dice que su perfecta voluntad es buena y agradable. Si es buena y agradable, no debemos de tener temor, rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, para desear aquello que Él quiere hacer en mi vida. Ezequiel 16:27 nos dice, por tanto, he aquí que yo extendí contra mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad del alma de las hijas de filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Vuelve el Señor a hablarnos, a decirnos en su palabra que ahí, si tú tomas tu voluntad de no servirle a Él, el Señor te va a entregar entonces a que vivas a quién, al Señor de este mundo. ¿Y quién es el Señor de este mundo? Satanás. Salmo 35:25. No digas en su corazón, ea, alma nuestra,
No digan, la hemos devorado. Corazón en hebreo es el alma. Cuando tú escuchas estos versículos que te habla del corazón, engañoso es el corazón más que los pensamientos. Te está diciendo que ahí como están tus emociones, tu voluntad, ahí está tu mente, puede ser engañoso. Hay cosas que tú crees que ya tú habías superado, sin embargo, no la has superado. Mucha gente es atada por sus palabras. Debemos de tener cuidado con lo que nosotros prometemos. Y te quiero dar el ejemplo de lo que estamos hablando con Números 14. En Números 14 te está hablando del pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto. Dios le da promesa a ellos. Dios le dice, los saco de esclavitud. El deseo de Dios siempre es que nosotros, tú y yo, seamos libres. Y seamos libres en todas las áreas de nuestra vida. Tanto tu espíritu, tu alma y tu cuerpo físico, seamos libres. No estemos en yugo, no estemos cautivos, no estemos encadenados. El deseo de Dios es que nosotros seamos libres. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo saca físicamente, pero el corazón de Israel, de esos primeros israelitas que salen de Egipto, su corazón estaba atado. Eran muy pocos aquellos que recibieron el ver el poder de Dios en su vida y se sintieron libres. Por ejemplo, Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación. Y Números 14 habla y dice que fue cuando vinieron y trajeron el reporte de la tierra que Dios le había dicho que era para ellos. Y ellos, el pueblo dice que ellos se enfurecieron, que ellos volvieron el corazón hacia Dios, o sea, su voluntad, decidieron ir en contra de Dios, viendo un Dios de haciendo maravillas, viendo un Dios de todo lo que había hecho por ellos. Su corazón decidió ir en quejarse, en murmurarse. Y las que no saben, hay que tener cuidado cuando nos quejamos y nos murmuramos y vamos en contra de Dios. Puede traer consecuencias. Y dice ahí en Números 14, luego usted lo va a leer el capítulo, va allí y lo encuentra y va a decir que ahí Moisés y Aarón tuvieron que clamar. Y aún Josué y Caleb cuando le hablaron al pueblo, pero si nosotros le servimos a un Dios grande, para hacérselo el cuento corto, la gente quería apedrear a Josué y a Caleb. No los quisieron escuchar. Y dice ahí el versículo 28 que Dios le dice a ellos, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, mire la importancia y cuidado con lo que tú y yo hablamos, así haré yo con vosotros. Los que ellos dijeron, eso se le volvió en contra. Ellos empezaron a decir que ellos no iban a entrar a esa tierra, porque Dios le dio hijos a ellos para ellos no entregarlo a que mataran a sus hijos. Ellos dijeron que ellos preferían morir en el desierto y regresar a Egipto antes de ir y enfrentar a aquellos gigantes y a lo que habían encontrado, los obstáculos que habían encontrado en aquel lugar que fue la tierra prometida que Dios le había dado a ellos. Sin embargo, el Señor le habla y le está diciendo, por lo que ellos dijeron, así lo haré. Y de la generación que estuvo en ese momento, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Solo entró Josué y Caleb y la nueva generación que se levantó. Por eso es tan importante, cuidado con lo que tu alma decide hacer y después lo habla. Tu voluntad, lo que tú decidas hacer. Pero lo bueno de Dios es que Dios quiere liberar esa área de la voluntad en nosotros para que nosotros aprendamos a decidir correctamente. Si ya tu espíritu fue limpiado, si ya tu espíritu fue libre, ahora es el momento de que áreas de tu alma son necesarias para tú ser libre totalmente, para que tú puedas andar. No hay mejor sensación que tú sentirte libre, que tú sentir verdaderamente que tu espíritu y aún tu alma y el cuerpo físico se libera. Tú puedes estar encerrado en 4 paredes, pero si tu alma y tu espíritu
son libres, esas 4 paredes a ti no te van a detener. Ahora mismo cuando pasamos el proceso de coronavirus, mucha gente en depresión, mucha gente estaba ansiosa porque estaba encerrado en 4 paredes y no podían salir. Entonces, cuando nosotros deseamos verdaderamente, entonces, ¿cómo dice? ¿Por qué entonces nosotros, aún siendo hijos de Dios, muchos cayeron en desesperación? Y lo hemos tomado como que es común que caigamos en desesperación. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con ojos de humano, terrenal. Pero si nos vamos por el Espíritu de Dios y nos vamos por la palabra, se supone que nosotros no hubiéramos caído en pánico. Se supone que nosotros no hubiéramos caído verdaderamente en ansiedades. Se supone que nosotros no caigamos en depresiones por la palabra. Pero ¿qué nos hace entender esto? Que sabemos que todavía hay áreas en nuestras vidas que tenemos que pedirle al Señor y decidir en nuestro corazón, examinar nuestros caminos y pedir ser libres. ¿Qué nos hace entender esto? Que hay debilidades en nosotros, pero su palabra me dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que Él quiere que hacernos libres. Que no es fácil, pero que podemos ir en el proceso y podemos sanar, eso lo decide tu voluntad si tú deseas ser libre. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos que la parte del alma, de la voluntad en nosotros, verdaderamente tiene el poder para poder decidir y controlar la otra parte del alma, que viene siendo mis emociones y viene siendo mi mente. Cuando nosotros sabemos que lo que nosotros somos capaces de hablar, cuando nosotros entendemos el peso de lo que hay, de que no tan solo tú decides, sino cuando esas palabras salen de ti, ese poder, hay algo que se acciona en tu vida y puede provocar en ti o liberación o más ataduras. Porque nos hemos enfocado y hemos escuchado que la sanidad interior, ok, ¿qué arrastro de atrás? ¿Qué estoy arrastrando de mi niñez? Y lo vamos a ver más adelante en estas clases. ¿Qué estoy arrastrando de mi familia, de mis ancestros? ¿De qué estoy arrastrando? Pero también, ¿qué ha hablado en tu voluntad? No por el Espíritu de Dios, sino por tu voluntad, por tus dichos, ¿qué tú estás hablando que te ha llevado a ti a provocarte a ti atadura? Que ha provocado en ti aún misma heridas, que ha provocado en ti estancamiento, que ha provocado en ti muchas veces perder fe. Examinémonos y busquemos entonces que nosotros mismos hemos sido provocadores de que cosas puedan llegar a nuestras vidas, ataduras lleguen a nuestras vidas, heridas mismas que, como dice, te las autoinfliges si no te has dado cuenta por los dichos de tu boca. ¿Y qué el Señor quiere hacer? Sanarnos. Que la palabra que salga de nuestra boca, porque cuando sale de tu boca es porque esa palabra está en qué, en tu alma, se vaya alineando a tu espíritu y se alinea la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entonces cuando fluya esa palabra trae bendición, trae sanación a tu vida, trae liberación a tu vida. Pero es comenzar a qué. Tengo que volverle al cassette, tengo que volver a empezar, porque su palabra en Jeremías me habla y me dice en 29:11 que los pensamientos que de Dios son de bien y no de mal. Cuando yo entiendo esa verdad absoluta, es ahí donde yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo que comenzar que mi voluntad y mi mente se empiecen a alinear a la palabra de Dios para que entonces pueda darse en mí
y mis acciones y mis emociones se empiecen a mover de acuerdo a esa palabra para que en mí yo pueda ser una persona sana. Dice que Jesucristo vino que a buscar los quebrantados de espíritu, a los afligidos, a los enfermos. Muchas veces las personas se refieren enfermos físicos, pero déjame decirte que el Señor se refería a enfermos del alma también. A enfermos de que están ahí sus almas, están en cárceles. ¿Sabía usted que el usted no sanar, usted convierte una cárcel en su alma? Se convierten en usted ataduras, se convierten en usted cadenas, se convierten en grillos. Pero qué bueno que Dios siempre llega a tiempo y nos hace entender que Él quiere que tú y yo seamos libres, que tú y yo seamos sanos. Hoy en día encontramos muchas sectas o muchos pensamientos o muchas líneas en las cuales muchos se están yendo, que el ser humano se han dado cuenta que es muy necesario tu alma ser sana. ¿Y hay algo de malo? No hay nada de malo, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos sanos. La diferencia de esas prácticas son de que si tú no tienes el ingrediente Espíritu Santo, eso puede ser algo momentáneo, pasajero, en el cual en vez de llevarte a acercarte a Dios, te separa de Dios. Y es como dice, viene un lobo vestidito de oveja, porque te traen una media verdad. Y exactamente, así es donde todo comienza a fluctuar en la persona hasta que se convierte en enfermedades de tu cuerpo físico. Porque tu alma, cuando está infectada en algo, cuando está enferma, tiene que surgir un efecto sobre tu cuerpo físico. Por eso es que muchos médicos dicen que hay muchas enfermedades que se relacionan de acuerdo a qué? A la situación del alma. Personas que tienen problemas de diferentes órganos, he visto muchos reportes donde empiezan a asimilarlo. Falta de perdón. ¿Qué afecta la falta de perdón? Te afecta riñones, afecta estómago, empieza a producir en tu cuerpo células malignas, empieza a poner tu cuerpo acidoso. Al tu cuerpo ponerse ácido, el cuerpo ya no va a generar, no va a combatir, no tiene el nivel de defensa para combatir esas células malignas que se están convirtiendo. Entonces, producen en ti que virus que se activan, que cuando vienes a ver se han convertido en enfermedades crónicas, donde fallan los órganos. Por eso es, y por qué muchas veces sucede esto, es para que nosotros veamos la magnitud de cuál alcance tiene el poder de nosotros decidir. El nosotros poder decidir qué tú portar en tu alma y qué no portar. Hay veces que ya, como hemos escuchado el tema, ya hemos pasado por sanidades, ya hemos pasado por liberaciones, pensamos que ya todo se obtuvo y déjame decirte que día tras día tenemos un reto que enfrentar. Y la palabra del Señor dice que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque pueden llegar situaciones que no te das cuenta que pueden estar produciendo que tu alma empiece a generar emociones que no sean saludables. Y esas emociones se empiecen a producir en ti que ataduras, empiecen a producir en ti que heridas, empiecen a producir en ti que es estancamiento. Y cuando te vienes a dar cuenta, aún la voluntad tuya se empieza a envolver de tal manera que ya en vez de tener o provocar en ti un deseo de acercarte y hacerlo agradable delante de Dios, ya empieza, como dice la gente, ya no le doy ni valor. Ya no le doy el valor de las cosas que yo estoy
recibiendo, de las cosas que ya he recibido. ¿Por qué? Porque te has dejado envolver por situaciones en las cuales tú crees que estás bien, pero cuando nos vamos al espejo, el espejo de la palabra de Dios, dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando esa palabra se me es revelada a mi corazón, me hace entender a mí que todavía hay áreas que Dios tiene que liberarme, que Dios tiene que liberar en tu vida y que el enemigo está presto diariamente a querer hacer en nosotros, el querer en nosotros verdaderamente buscar un desviar, que nosotros no podamos caminar en aquellas cosas que Dios desea que el hombre camine, que desea que el hombre se alinee a él. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que decidir. Ahí es donde tú y yo tenemos que pararnos con nuestra alma a decirle al Señor, ayúdame. Ya yo decidí que mi voluntad yo la rindo ante ti. Ahora yo quiero ser libre. Mi mente es el instrumento donde están tus pensamientos. Y al estar en esos pensamientos dice que es donde se manifiesta tu poder intelectual, mi poder intelectual. Es la fuente donde en tu mente tú recibes sabiduría, conocimiento y razonamiento. Ahí es donde dice que en la mente es donde muchas veces hacia al hombre inepto lo lleva a quitar cierta capacidad. ¿Por qué? Porque empieza a producir pensamientos que en vez de acercarle a Dios, permite que los separe totalmente de Dios. Puede ser una persona llena de conocimiento, pero estar muy lejos de Dios. Entonces, la mente es un lugar, un instrumento donde sabemos, y hay muchos escritores que han escrito la batalla de la mente, peleas, terrenos susceptibles. Pero tenemos que ver qué es lo que quiere operar en nosotros, qué es lo que el enemigo quiere lanzar a través de nuestra mente para que llegue a tomar control en nuestra alma. Y nosotros decirle al Señor que necesitamos que nuestra mente se libere. Por algo el Señor habla en Efesios y te dice, ¿cuál es la armadura? Te está hablando del yelmo. Dice, ponte la armadura, el casco, el yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? Aquello que cubra tus pensamientos, aquello que viene cubriendo que ese momento de tu pensar, esa parte intelectual de ti, que lo cubras con la salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a lanzar dardos. ¿Para qué? Para desenfocarte. ¿Para qué? Para que recibas aquello que Dios no desea que tú y yo recibamos en nuestras vidas. Proverbios 19:2 te dice, el alma sin ciencia no es buena. Aquel que se apresura con los pies peca. ¿Cuántas personas vemos que impulsivamente me llegó el pensamiento y no, porque ya me llegó el pensamiento, yo lo digo porque yo soy así? No, estamos equivocados. ¿Cuántas veces personas hablan? No, porque yo lo sentí decir así, yo lo voy a decir así. Y nos hemos olvidado la prudencia, nos hemos olvidado del momento de que si nosotros hemos decidido a rendir nuestra voluntad al Señor, permitir que el Espíritu de Dios sea el que tome control de nosotros. Que sea el que tome control de qué? De tu pensamiento. Que escudriñes qué es lo que va a hablar tu boca, porque ya hablamos que el hablar con nuestra boca tiene poder y tú decides que con el poder de tu boca tú te liberas o tú te atas. El enemigo utiliza tu propia boca para atarte o para liberarte. Entonces también en nuestros pensamientos nosotros decidimos entonces qué tenemos que hacer, y la palabra es muy clara y te lo dice. La palabra te dice cuál es la importancia de qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra mente. Es necesario que nosotros nos examinemos cuáles son nuestros pensamientos, porque por los pensamientos que tú recibes es los cuales tu voluntad se empieza a someter y empieza a hacer.
Y no tan solo en eso, sino por el cual entonces las emociones empiezan a fluir en ti. Proverbios 24:14 te dice, así será a tu alma, al conocimiento de la sabiduría. Si hallares, tendrás recompensa, y al fin de tu esperanza no será acordada. La sabiduría es buena para tu alma. ¿Y para qué parte de tu alma y para tu mente? ¿Qué parte de nuestra alma es bueno tener sabiduría y conocimiento? Para la mente, para que puedas saber qué pensamientos tener en ti, qué pensamientos puedes verdaderamente digerir. Ustedes han escuchado que la palabra del Señor nos habla, no dejes que hagan nidos de aves de rapiña sobre ti. ¿En dónde se hace ese nido de aves de rapiña? En la mente. Todo, acuérdese que entra. Cuando la palabra es dada, entra a nuestra mente, pero esa mente la digiere y baja a nuestro corazón. Y cuando baja a nuestro corazón, sube y sale a nuestra boca. Por eso es que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se equivoca. Está hablando del alma en todos los sentidos. Pero cuando yo veo que, como dice, entra el pensamiento, baja mi corazón y sale por mi boca, ahí es donde está voluntad, está mente, va a mi voluntad y esa voluntad sale. Esa palabra cuando sale es porque ya fue tangible en tu emoción. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que todo lo que haya dentro de nosotros, todas esas áreas que tienen que ser transformadas, todas esas áreas que Dios tiene que hacer, provocar cambios en nosotros. Que el deseo de Dios es hacerlo en nosotros, sí. Que el deseo de Dios es curarnos, sí. Pero Dios va a respetar tu voluntad, Él va a respetar tus pensamientos y va a respetar tus emociones. Porque tú y yo somos los llamados a decidir, no Él. El deseo de Dios siempre va a ser hacernos bien. Y si estamos equivocados, Él va a desear corregirnos para darnos bien. Pero tú y yo somos los que decidimos. Tú y yo somos los que decidimos en qué vamos a actuar, en qué nosotros vamos a hacer, en qué nosotros vamos a movernos. Entonces, en esta noche lo voy a dejar ahí, porque ya entraremos verdaderamente entonces al área de las emociones. Porque en las emociones es donde está la función de expresar aquello que sentimos. Y en la próxima clase le daré a qué nivel de emoción del alma nosotros vamos a llegar a actuar y vamos a comenzar a dar esas áreas en las cuales vamos a hablar de cómo recibir la sanidad, pero a la misma vez usted estar dispuesto a renunciar. Usted va a estar dispuesta a esa área que hablamos hoy, de esa voluntad. Usted va a decidir si quiere ser libre en eso o no. Porque el poder de Dios y el propósito de Dios, si tú estás escuchando esta clase, es porque Él desea hacer que tú seas libre y que tú recibas sanidad en esas áreas de tu alma, de tu vida, donde has estado por tanto tiempo luchando, o situaciones que en último tiempo estuviste ahí enfrentando, pero que han hecho en ti a provocar cosas que no van alineadas a la palabra de Dios. Y una fuente no puede brotar dos aguas, sino que nosotros tenemos que decidir qué agua vamos a brotar. O empezamos a brotar el agua que empiece a ser limpia, o seguimos botando agua llena de lodo, llena de fango. Tú y yo somos los que decidimos. Pero sabemos que Dios nos dejó ayudante y nos dejó al Espíritu de Dios, nos dejó al Ruach HaKodesh. Para que nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir ese propósito en Él.
nos ha dado herramientas, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado que nuestro espíritu empiece a comunicarse con Él para que para nosotros así poder alcanzar el propósito en Él. ¿Y cuál es el mejor propósito en Él? De Él cumplir su perfecta voluntad en nosotros manifestar las obras del reino, manifestar el ADN del Padre y que así nosotros podamos disfrutar todas esas promesas como hijos de Dios, los derechos de herencia que tenemos, nosotros disfrutarlo tanto aquí en la tierra como también en el cielo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Si tienen alguna pregunta en esta noche, ¿alguien quiere decir algo? ¿Entendieron todos? Y si no, pues se contactan directamente conmigo y podemos seguir hablando del tema. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche. Mariluz, ¿estás por ahí? Sí, pastor. Hazme la oración al final, mi vida, por favor. Seguro. Bueno, Padre amado, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por este estudio, Señor, que has traído, Señor. Por este estudio, Padre celestial, que has puesto en el corazón de la pastora Jessica, Señor, porque tú sabes, Señor, esas áreas, Señor, que nosotras necesitamos sanar, Señor. Tú sabes esas áreas, Padre celestial, que como mujeres, Señor, estamos expuestas, Padre celestial, y necesitan ser sanas en cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias en esta hora, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que tú nos ayudes, Señor, a cada una de las mujeres que hoy está aquí, Señor, reunida en esta ventana, Padre celestial. Que tú nos ayudes a cada una de nosotras, Señor, Padre eterno, a poder sanar, Padre celestial, todas esas áreas en nuestra alma, Señor. Todas esas áreas, Padre celestial, que han estado ahí arraigadas, Señor. Todo dolor, Señor, toda falta de perdón, Señor. Todo aquello, Padre celestial, que es necesario, Señor, que nosotros, Padre eterno, sanemos, Padre. Padre, todas esas áreas que todavía no te hemos dado permiso, Señor, para entrar, Padre, y que tú eres un caballero, Señor. Que si nosotros no te damos permiso, Señor, tú estarás ahí en la puerta esperando por nosotros, Señor. Pero yo te pido en esta hora, Señor, que con cada clase que nosotros recibamos, Padre Celestial, cada una de mis hermanas que está hoy en esta ventana, Padre Celestial, en mi persona, Señor, comencemos a recibir esa sanidad, Señor. Padre Celestial, que tú desde hoy, Señor, te nos reveles, Padre Celestial, nos reveles esas áreas, Señor, donde necesitamos ser sanos, Padre Celestial, donde necesitamos, Padre Celestial, soltar, Señor, soltar y confiar en ti, Padre Celestial, para que tú comiences a trabajar en nosotros, Señor. Yo bendigo, Padre Celestial, y declaro, Padre Eterno, que todas esas áreas, Señor, que deben de ser sanas, Señor, desde hoy comenzamos a recibir sanidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que cada hermana, Padre Celestial, que necesite, Señor, sanar, Señor, algún área en esta de su vida, Padre Celestial, vas a ser tú, Señor, abriendo camino, Padre Celestial, para que esa sanidad, Señor, llegue completamente a nuestra alma, Señor, a nuestro cuerpo y aún a nuestro espíritu, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor. Yo bendigo a cada una de mis hermanas que hoy se conectó, Padre Celestial. Y aquellas que no pudieron conectarse, Señor Padre Eterno, enviamos esta palabra, Señor, que fue desatada, Padre Celestial, y declaramos, Señor, declaramos que también recibirán sanidad sobre su cuerpo, sanidad sobre su espíritu y sobre su alma, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo las bendigo a cada una de ellas con bendiciones de lo alto, Señor. Yo declaro una semana, Padre Celestial, llena de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Y declaro, Padre Celestial, que esta será una semana, Señor, donde tú trabajarás con nosotros, Señor. Donde tú trabajarás con nuestra alma, Señor, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, Padre Celestial. Y la semana que viene, Padre Celestial, muchas podremos dar testimonios, Señor. Testimonios de tu grandeza, testimonios de lo que tú has venido haciendo con nosotros, Señor. Yo te bendigo a la pastora Jessica, Señor. Bendigo cada revelación de la palabra que tú le has dado a ella, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor.